Bienvenidos a todos, muchísimas gracias a alumnos, a socios de Biblioteca y a personas muy agradecidas que siempre acuden a nuestra llamada. En primer lugar, quiero dar las gracias a don Roberto, por supuesto, por estar aquí, que es el tercer año consecutivo que viene a esta charla, porque si viene dando éxito, pues lo volveremos a llamar. Y en segundo lugar, darle las gracias por estar aquí la delegada de Rector Inmaculada Santiago, que está sustituyendo la directora de secretariado, doña Marusa Arias de Molina. Y nada más que deciros que por favor los móviles lo apaguéis, que don Roberto cuando termine va a tener unos 10 minutitos para que algunas personas le pregunten si quieren, de modo que no ponerse corriendo de pie, porque además después hay una chica un regalito también. De modo que nada, bienvenidos, muchísimas gracias. Bienvenidos a todos a la Universidad de Cádiz, a Isabel Inmaculada Santiago, porque se encuentra fuera de Argentina, y yo voy a hacer una breve reseña del currículum de Roberto Godino, nuestro conferenciante de hoy. Roberto Godino Hurtado nació en San Albán, Reino Unido, en 1961. Es hijo de padres algecireños, emigrantes en esa ciudad inglesa. Con poco más de un año, Roberto vuelve con sus padres a Algeciras, donde tiene lugar su formación académica en los colegios de la Inmaculada, General Castaño y el Instituto Intaverde. Sus estudios universitarios los cursa en la Universidad de Cádiz. Se diploma en Magisterio, en la especialidad de Matemáticas y Ciencias en 1982, donde se graduó con excelentes calificaciones, lo que le permitió el acceso directo a la función pública docente en 1984. Desde entonces ha venido ejerciendo su actividad en diferentes ciudades de nuestra provincia, Carbate, Cádiz, Algeciras. En esta última ha impartido docencia en diferentes centros públicos y ha tenido cargos académicos en los mismos. Desde 2009 forma parte de la plantilla del Centro de Educación Permanente Juan Ramón Jiménez. Es en ese centro donde da forma a una de sus grandes pasiones, el patrimonio, impartiendo desde 2010 el plan de conocimiento del patrimonio de Algeciras. Es miembro fundador de la Asociación de Emprendedores del Patrimonio Algecireño, asociación fundada en dicho centro. Junto a Antonio Aro y Manuel Gil ha publicado el cuaderno de Reina Cristina, Reflejo de una época, y junto al citado Antonio Aro, la obra Algecireños Ilustres, que recoge la biografía de 22 algecireños poco conocidos en nuestra ciudad. En 2017 el Ayuntamiento de Algeciras lo distinguió con la Medalla de la Palma por su labor como maestro en el Centro de Educación Permanente Juan Ramón Jiménez, en la divulgación del patrimonio de la ciudad. En Roberto se unen dos elementos fundamentales, el magisterio y la pasión. Roberto es el verdadero maestro, porque inspira para la vida, que no solo transmite el conocimiento, sino que despierta la inquietud del saber, siempre dejando huella. Y la pasión por su profesión y por su tierra, Algeciras, la que conoce desde el corazón y donde pone en valor la historia y todos aquellos personajes que con sus luces y sombras la han conformado. Y reproduciendo unas palabras de Antonio Machado que dijo: en cuestiones de cultura y de saber, solo se pierde lo que se guarda y solo se gana lo que se da. Debemos terminar agradeciendo tu siempre disponibilidad, Roberto, y tu generosidad al compartir todo tu saber. Muchas gracias. Bueno, vamos a ver. Buenas tardes. ¿Se oyen? Sí. Vamos a ver. Debo ando mejor que en otras ocasiones. ¿Sin micrófono me oyen? Sí, con micrófono mejor y tú no te esfuerzas de todo. No es importante. El problema es que ustedes están aquí y yo tengo que conseguir que ustedes me escuchen. Sí. Vamos a ver cómo lo hacemos. Es que hay ruido. Sí, es que el ruido es bueno, vamos a ver. Hago un esfuerzo, vamos a intentar. Si no me oyen al final, me lo dicen, porque no vamos a tampoco gastear aquí sin que me oigan, no tiene sentido. ¿Sí? ¿Ahora? Sí. Vale. Bueno, en primer lugar, buenas tardes, muchísimas gracias por estar aquí conmigo esta tarde y agradecerle a la Asociación Biblia Traducta de haberme invitado, la tercera vez que vengo por aquí. Y como siempre, me proponen dar una charla. Y claro, si me proponen dar una charla a mí, me están proponiendo que les hable de Algeciras. Como bien has dicho, muchísimas gracias por tu presentación. Llevo ya 9 años, este es el 9º curso,
que estoy intentando aprender y divulgar las dos cosas a la vez. Por un lado aprendo, por otro lado divulgo, y por otro lado hago amistades con muchísimos algecireños que llevan años con nosotros, y ya les digo, intento divulgar, dar a conocer un poco más mi ciudad. Eso hace que cuando me proponen dar esta charla, pues la situación es, voy a hablar de Algeciras, y además esta mañana alguien me preguntaba ¿qué vas a hacer? Yo voy a hablar bien de Algeciras. Sí, voy a hablar bien de Algeciras. Es una cosa, es una satisfacción enorme. O sea, poder hablar bien de tu ciudad, con documentación, demostrando lo que uno intenta decir, y sobre todo cuando uno es de Algeciras, porque Algeciras es una ciudad que está por descubrir, tanto para los que no son de aquí como para los que somos de aquí, está por descubrir. Además, Algeciras lleva un tiempo que es objeto de estudio, hay una cantidad enorme de personas que se están dedicando a estudiarla, a divulgarla, de libros, páginas de Facebook, revistas, colaboraciones en medios de comunicación. Hay muchísimas cosas que aprender de Algeciras y mucha gente que lo está haciendo. Mucha gente que lo está haciendo. Entonces resulta que cada vez Algeciras, para los algecireños, siempre digo eso, siempre que intervengo en algún acto, Algeciras está de moda. Para los algecireños, Algeciras ahora mismo, igual que hubo un tiempo en que, y Algeciras qué tiene, y Algeciras para qué, de pronto Algeciras en muchísimos sitios vamos y nos encontramos fotografías, imágenes, gente que ya digo que estudia, gente que sabe, gente que cuenta, tanto de personajes, de barriadas, de la forma de hablar los algecireños, de todo. Vamos a empezar esto. Yo en principio siempre he pensado que en muchos sitios, la mayoría de los lugares tienen lo que se llama una imagen de marca. O sea, hablamos de cualquier ciudad, no vamos a poner ejemplos, pero hay muchísimos lugares que si tú hablas de ellos, los relacionas con algo en particular. Estamos hablando, por supuesto, de algo positivo. De algo positivo. Te refieres a puntos de Andalucía, de España, del mundo, y tienen algo que a ti te atrae porque esa ciudad se relaciona con eso, su imagen de marca. Y yo creo que los algecireños no nos hemos preocupado nunca de nuestra imagen de marca. O sea, ¿qué tenemos nosotros que haga que los demás ahí fuera las relacionen con eso? Algo positivo estamos hablando. Pero es que lo curioso es que la conciencia nuestra de los que somos de aquí, tampoco tenemos esa imagen de marca. Tú estás fuera, en un lugar, cualquier lugar de España. ¿De dónde es usted? De Algeciras. Y ahora te digo, de Algeciras, ¿qué digo yo después? Algo positivo, negativo, y hay gente que lo dice, no hace falta que nosotros añadamos nada más. Entonces, tenemos el problema de que ahí fuera, o aquí dentro incluso, hay muchos medios de comunicación que dicen cosas que son verdad. Evidentemente, los medios de comunicación no dicen mentiras, dicen la verdad. Y esa verdad, en muchos casos, es negativa. Pero nosotros, ¿qué tenemos para contrarrestar lo negativo? Porque algo positivo tendremos que tener, ¿no? Digo yo. Yo creo que sí, yo llevo tiempo hablando en positivo de la ciudad. Entonces, yo además digo otra cosa. Este lugar que lleva siglos, y cuando hablo de siglos, 25, 30, siendo un lugar, un rincón del mundo, de tanta gente distinta ha venido aquí, algo tendrá que tener y algo tendremos nosotros que presumir de eso que tenemos. Como curiosidad, esa imagen que tienen ahí delante es la imagen más antigua que de Algeciras existe, la imagen fotográfica estamos hablando. Esa imagen fotográfica es de 1859, la hizo un fotógrafo inglés, galés, residente en España, Charles Clifford, y es curioso, es una de las 133 imágenes que hizo de Andalucía, de ciudades, de lugares de Andalucía. Curiosamente, es la única vista grande y mejor de una ciudad. Es una imagen hecha, parece ser que desde la Isla Verde, un lugar así, viendo la ciudad al fondo. Si ustedes buscan en los archivos, en internet, los archivos nacionales, esa foto no está. Se sabe que existe, búsquenla y pónganla en inglés. Existe en una página británica. O sea, se les ha olvidado poner nuestra ciudad en el archivo nacional, en nuestra zona. Bueno, vamos a intentar contar cosas de la ciudad para demostrar que algo tendrá que tener. Dijo don Juan Pérez Arriete en un artículo de 1922 que tenemos una cosa que no nos puede quitar nadie, que es nuestra situación. El lugar donde está esta ciudad, no nos lo puede quitar nadie, nos pueden quitar otras cosas, nos pueden dejar de dar algo, pero el lugar en el que estamos
decía él que ni siquiera la mezquindad nos podía quitar nuestra situación, porque conocía lo que le había costado a esta ciudad obtener cualquier mejora. Pero él decía, pero si donde estamos ese no nos va a quitar nadie. Ustedes piensen que desde el hombre prehistórico que cruzó el estrecho, hace poco ha salido en la prensa que en Gibraltar han encontrado huellas de hace 29.000 años. O sea, aquí había gente, el sitio era importante. Piensen ustedes desde aquel Homo calpensis, el hombre de Gibraltar, era el hombre de Cardental, que luego se encontró en Neander en Alemania, y en vez de poner el nombre calpensis, que era de aquí, le pusieron el alemán, pero el hallazgo de aquí fue primero. Desde el estrecho, desde que los fenicios cruzan, los fenicios dicen que llegaron acá hace 3.000 años, cruzaron por aquí, por el estrecho de Gibraltar. Le llamaban las torres de Mercat a nuestras torres de Hércules, que los griegos le habían llamado las torres de Heracles. Tenemos la civilización de Tarteso, que estaba cerca, ¿no? Marcantonio, Tarsis, todo aquello. Tenemos a los fenicios, que ya digo, Cartella fue Fenicia, siglo II antes de Cristo, los fenicios estaban en esta bahía. Tenemos la ciudad romana, la misma Cartella, la nuestra Julia Traducta, que le da nombre a la asociación de alumnos del aula de mayores. Tenemos los romanos, tenemos los vándalos y los alanos que cruzan por aquí, miles de ellos durante la caída del Imperio Romano. Tenemos la presencia bizantina, visigoda, la invasión musulmana, tenemos la entrada por aquí de los imperios almorávide, almohades, tenemos las invasiones vikingas del siglo IX, tenemos la reconquista del siglo XIII, XIV, XV, tenemos la toma de Gibraltar, tenemos las guerras napoleónicas, la batalla de Algeciras, la batalla de Trafalgar, tenemos la guerra de la independencia también aquí, tenemos los liberales en Gibraltar del siglo XIX, tenemos las guerras de África desde mediados del siglo XIX hasta los años 20 del siglo XX, la Primera Guerra Mundial, la Guerra Civil, la Segunda Guerra Mundial, todo ha sido aquí. Algo tendrá que tener este lugar. Este lugar ha producido más historia de la que nosotros podemos imaginar. Alguien dijo una vez que teníamos más geografía que historia. Vamos a ver, no entendamos mal. Tenemos tanta historia porque tenemos la geografía que tenemos. Volvemos otra vez a pelear billetes. La situación no la puede quitar nadie. No la puede quitar nadie. Ese estrecho que tenemos aquí, nos ha hecho estar estratégicamente situados desde hace 3.000 años, desde que la civilización existe. Estamos en la calle marítima más importante del mundo. Por ese estrecho de Gibraltar pasan todos los años 120.000 barcos, sin incluir los barcos de recreo y los de pesca. Piensen que el 90% del tráfico mundial de mercancías es en barco y que el 60% del tráfico, del traslado de petróleo es en barco. Y nosotros estamos en la calle más importante del mundo que comunica Asia con América y separa Europa de África. Fijaros el lugar en el que estamos. Algeciras, la autoridad portuaria, Tras del Med y bueno, estos puertos más pequeños como el de Tras de Ciudad, como el de Tarifa, como el de Ceuta. Señores, estamos en ese lugar. Este lugar y además un lugar que es la Bahía de Algeciras, que está exactamente en esa calle tan importante. O sea, además de estar en una calle que comunica los 4 continentes, encima resulta que hay una bahía en la que desde tiempo inmemorial, ahora tal vez menos, ha servido de refugio a barcos fenicios, a barcos vikingos, a barcos musulmanes, a barcos romanos. Estamos en la Bahía de Algeciras. Señores, esta bahía además ha dado lugar a ser uno de los lugares más cartografiados del mundo. Hay planos y mapas de la Bahía de Algeciras de tiempo inmemorial. Había líneas mercantes de Gades a Roma, todo pasaba por aquí. Este lugar tan cartografiado lo he hecho mezclando imágenes, mezclando fechas. Y sobre todo estamos hablando de planos desde el siglo XVI, XVII, que cuando se hacen mapas con cierta rigurosidad. Antes de estos mapas lo que había eran dibujos, había mapas un poco así raros, vamos a decir, donde no se representaba fielmente la realidad.
ya les digo, ¿cuántos barcos podrá haber, cuántos pecios, restos de barcos hundidos puede haber en esa bahía? ¿Cuántos habrá? ¿Cómo es la cartografía? Hace poco, en el mes de octubre, se presentó un libro sobre toponimia e historia de nuestra costa. Pero es que en noviembre hubo también en el museo una exposición de mapas de nuestra zona. ¿Cuántos mapas, cuántos restos, cuánto hay de todo ahí? Miren ustedes, para hablar de la ciudad tenemos un problema. Yo lo voy a decir de una manera tal vez un poco, no sé. Estamos nosotros, la gente que vivimos aquí, la gran cantidad de información que hay, porque claro, ese lugar tan transitado, al final también provoca situaciones no deseadas, evidentemente. Las noticias de las que hablábamos antes, que serán fuera de aquí, hablan de cosas que son indeseadas. Por un lado, el drama humano de la migración, que es un drama. Por otro lado, el tráfico de sustancias, de drogas, de tintes, de contrabando, de circunstancias así, han hecho tal vez que hasta a nosotros haya habido un momento en que no nos agrade vivir en un sitio donde ocurren esas cosas. El lugar no tiene la culpa. Las cosas que pasan, tanto las buenas como las malas, son debidas a nuestra situación. La situación provoca cosas interesantes desde tiempo inmemorial y cosas desagradables también probablemente desde hace mucho tiempo. Para conocer un poquito la ciudad, yo voy a hacer un poco como hacemos cuando vamos a los coles para hablar con los niños de cuarto. Y es un poco hablarnos de esta ciudad en la que nosotros vivimos y de este lugar. Nosotros tenemos un escudo, ahora vamos a verlo, y el escudo dice que esta ciudad se creó 3 veces. ¿Por qué? Porque desapareció 2 veces y se volvió a crear esas 2 veces. Pues la primera son 3. Qué casualidad que se empeñaron siempre en volverla a hacer en el mismo lugar una vez que había desaparecido. ¿Qué tendremos? ¿Qué tendrá este lugar? Algo tiene que tener. Este lugar, esta foto aérea del centro de Algeciras, tal y como es ahora, se nota perfectamente el centro de la ciudad, lo que nosotros llamamos el centro, donde está el mercado, la plaza alta, donde está el barrio de San Isidro. Y al otro lado nos enseña al sur la planicie donde está lo que llamamos nosotros la Villa Vieja, donde está nuestra reina Cristina, ¿verdad? Ese es el lugar mágico. Es un lugar mágico. 2 lomas a cierta altura sobre el mar. Un río en el centro con agua dulce. Le pusieron un río de la miel. Supongo que sería por algo positivo, ¿no? Si le ponen miel a un agua, algo tendrá que tener. Además, le ponen río de la miel los musulmanes, gente que sabe de ese producto. Y para ellos la miel es algo tan importante como que el hecho de que le pongan río de la miel a ese río es porque querían dar noticia de que el río era algo agradable. Mirad, tiene una cosa muy curiosa el río de la miel. Si ustedes miran, durante la Reconquista, cuando los cristianos van tomando territorio musulmán, no suelen traducir los nombres de los ríos. ¿Cuántos ríos hay que empiezan por Guada? Y probablemente significaría algo, Guada, lo que sea. Pero no lo traducían Guadalquivir, pues déjale Guadalquivir. Guadiardo, Guadalmesí, Guadiano, Guadarranque, Guadalete. Sin embargo, cuando llegan aquí, hay un río, Guadía la Sal, y alguien pregunta a algún musulmán, oye, ¿eso qué significa? Dice, significa río de la miel. Y entonces le ponen un río de la miel, no le dejan el nombre Guada, lo que sea. Algo querían aquellos cristianos y creyeron merecedor al río de aquel nombre que no dejaba de ser un piropo al río. Llamarse río de la miel no puede ser algo malo, no puede ser algo. Miren ustedes, la primera ciudad, la que le da nombre a la asociación donde estamos hoy, Julia Trabuta, es una ciudad romana, año 30 a.C. ¿Por qué los romanos, que tienen una ciudad en Cartella desde hace 140 años, fundan otra? La ciudad de Cartella es una ciudad fenicia, luego fue púnica, cartaginesa, y a partir del año 170 a.C. fue una ciudad romana. Los romanos crean otra ciudad en la bahía, y esa ciudad la van a crear en un promontorio donde actualmente está lo que es Reina Cristina. Esa ciudad romana, de la que se tienen muchos hallazgos y en la que se sigue realizando estudios arqueológicos, es una ciudad que va a requerir, primero, de factorías de salazón, se dedican a la pesca y al transporte de esa pesca a otros lugares del imperio, va a requerir
una industria cerámica para hacer ánforas que permitan el transporte de las mercancías, y va a requerir sal. El transporte del pescado de la época requería sal, porque hay salinas en la zona del río Palmones. O sea, tenemos sal, tenemos cerámica, tenemos hornos, en el Rinconcillo primero, y en la zona de luego tuvo conserva carabina después, hornos cerámicos, y esos hornos cerámicos y esa sal van a permitir, pero claro, para eso también necesitan un puerto, porque si hay un traslado de mercancías marítimas, pues resulta que van a necesitar un puerto. Ese puerto es un puerto fluvial prácticamente, una playa que se encuentra donde luego estuvieron los hoteles Anglo, Hispano y Término, y ese lugar y ese río que se abre, porque el río de la Miel en ese momento no es el río que nosotros conocimos, también da lugar a cementerios. Los romanos tenían la costumbre de los romanos era enterrar fuera de la ciudad con sus dos calles principales, norte, sur y este-oeste, con su foro en el centro, y eso da lugar a que fuera de la ciudad hay una zona donde va a haber eso, las factorías, productos que van a tener mal olor, y también la zona de cementerio. Cementerio, no nos acordamos tal vez, pero el primer cementerio romano que se encuentra en Algeciras se encuentra con las obras del Banco de Andalucía, encima de la calle Real, por aquel donde estaba el bar, la friduría, el Ocañero. Y luego hay otro cementerio, que es un cementerio muy curioso, donde hay restos, que es en la esquina que forma la Marina con el río de la Miel. Es muy curioso porque enterrar a personas donde hacen una esquina, un río y el mar, sin embargo en este plano de hallazgo arqueológico veis que aquí, en esta esquinita, se representa un cementerio, se encontraron cadáveres en ese lugar. Señores, estamos hablando de una ciudad romana que se encuentra debajo de los jardines del hotel. Si ustedes quieren ver una ciudad parecida, vayan a Bolonia. En Bolonia van a encontrar una ciudad un poco más grande tal vez que la nuestra, pero con menos factorías de salazón que la nuestra. Ahora en la calle San Nicolás, salido últimamente de la prensa, le van a poner en valor aquel lugar con explicaciones y demás. Vamos a continuar. La ciudad, el Imperio Romano cae y la ciudad deja de tener sentido. Aquí estuvieron los bizantinos, se han encontrado restos de la Villa Vieja, la presencia visigoda también existe, pero vamos a dejar un margen de tiempo hasta la llegada de los musulmanes en el año 711. Este es el primer lugar al que llegan, Tarik, Gibraltarik, el monte de Tarik es Gibraltar. Este es el lugar donde llega a finales de abril del año 711. Se considera Algeciras la primera ciudad fundada por ellos. Se considera la mezquita de Algeciras la primera mezquita fundada en Al-Ándalus, en el territorio peninsular. Este lugar, cuando llegan los musulmanes, ¿qué hay aquí? No está muy claro. Quedaba gente, pues probablemente, ¿dónde? En algunos restos de la zona del Hotel Peña Cristina. El caso es que los musulmanes crean esa ciudad que viene ahí, correspondiente al centro actual de Algeciras, a la que le van a llamar Al-Yazirat al-Hadra, la isla verde, la península verde. ¿A qué se refieren? ¿A la isla verde esa que estaba ahí frente en la costa? ¿Se refieren tal vez a la península formada por el río en la desembocadura? Bueno, no está tan claro. El caso es que ese va a ser el nombre de la ciudad. Una ciudad que va a ser invadida por los vikingos, una ciudad que va a tener una serie de percances, que va a ser capital de un reino de Taifa, una ciudad por la que van a venir los almorávides, los almohades, todo lo que hemos dicho. Pero una ciudad que se crea en la otra orilla del río, no donde habían estado los romanos. O sea, consideramos la ciudad romana perdida y consideramos una ciudad que se vuelve a crear. ¿Cuánto tiempo después? ¿300 años, 200 años después de la presencia romana? Probablemente. Esta ciudad va a existir, va a ser una ciudad muy importante, capital de una provincia, de una cora, va a ser la base naval del Califato de Córdoba, donde van a estar las atarazanas, los varaderos, no los varaderos para fabricar barcos, los varaderos para repararlos probablemente, varaderos incluidos dentro de la ciudad. Yo creo que hasta ahora importante vamos siendo importantes, es un lugar estratégico tanto para los musulmanes como para los romanos. Esta ciudad se va a ver ampliada con otra ciudad al otro lado del río, pero claro, esto va a ocurrir 500 y pico años después de la primera. ¿Por qué? Porque hay un imperio árabe, un imperio musulmán en el actual Marruecos, que todos hemos escuchado hablar de él, el imperio mediní.
De pronto os acordáis, hace unos años todo era Meriní. Las murallas Meriní, el cementerio Meriní, ¿os acordáis, verdad? ¿Quiénes eran los Meriní? Los Meriní eran, igual que los almorávides, los almohades, pues otra especie de jefatura del imperio musulmán del norte de África, que vienen a este lugar, a nuestra zona, porque son llamados por los nazaríes de Granada. Los nazaríes de Granada están cada vez más presionados por los cristianos de todo el resto de Castilla, León y Aragón, y piden ayuda a sus hermanos de fe del norte de África. Estos señores vienen aquí a fundar un protectorado, una zona en nuestra península, pero que depende de ellos, que viven al otro lado del estrecho. Eso hace que estos señores, los meriníes, funden una capital meriní a este lado del estrecho, y ese lugar, no es casualidad, le va a tocar a Algeciras. Claro, cuando ellos llegan aquí, se encuentran con la ciudad antigua, que ya está llena de edificios, llena de todo, y necesitan añadir algo que a ellos les dé importancia. Necesitan una alcázar, necesitan una mezquita, y necesitan demostrar que han llegado ellos. ¿Cómo lo hacen? Creando una ciudad nueva. ¿Dónde? Al otro lado del río. ¿Qué nombre le vamos a poner? Últimamente los historiadores le llaman Albunaya, Albinya, Albunilla, hay muchos nombres. Viene a significar la escuela, el añadido, lo que se le añade a la ciudad que ya existía, porque dentro de ella no se cabe, vamos a hablar claro. No cabemos, nos vamos fuera y vamos a hacer una ciudad importante. La primera, 700 algo, 11, 15, la segunda 1280. O sea, fijaros que hay 500 y pico años de diferencia entre uno y otro. Estas dos ciudades, de las que se tiene, hay muchísimos restos, podría haber más, ahora veremos por qué no los hay. Son dos ciudades que van a ser, estos son los restos que encontramos de ellas, se siguen buscando, se siguen encontrando, restos arqueológicos. Somos una ciudad donde la arqueología es muy importante, porque cada vez que se encuentran restos, hay veces que nos cambian matices de la historia de la ciudad. Después se encontraron restos bizantinos, cuando se creía que los bizantinos aquí no habían estado. De pronto se encuentran restos de épocas que no corresponden con lo que se debería encontrar. Los restos no fallan, lo que falla a lo mejor es la hipótesis de historia que teníamos antes de encontrarlos. Bueno, pues estas ciudades, que se corresponderían más o menos por nuestro plano de antes, por estas ciudades, es lo que se va a encontrar el rey conquistador de Algeciras, que se llama Alfonso XI. Alfonso XI viene a conquistar las Algeciras. Él escuchaba a los musulmanes cómo se referían a su ciudad, Al-Yazirat o como fuere. Ellos la traducen como las Algeciras porque ven que hay dos. Si hay dos tiene que ser en plural. Son dos ciudades, ¿no? Son dos ciudades amuralladas, etc. Verano de 1342. Desde el verano de 1342 hasta marzo de 1344, esta ciudad va a ser sitiada hasta lograr que los musulmanes del interior se rindan. Esta ciudad va a ser uno de los primeros lugares de Europa donde se va a utilizar la artillería con pólvora. La artillería la tienen los algecireños musulmanes, se les suele llamar algeciríes. O sea, la artillería no la tienen los cristianos que están fuera, lo tienen los que están dentro. Esta ciudad, ¿os acordáis cuando se encontraron las murallas meriníes que se llamaron? Se entendía que la villa nueva meriní era otra, y además hay un problema cuando se hace la excavación arqueológica de esas murallas, ese puentecito, que tiene un gran valor. Ese puente tiene un gran valor en el contexto histórico mundial. Lo que pasa es que nosotros pasamos por allí, vemos el puente, a veces que está un poco más sucio de la cuenta, y consideramos que aquello poco mérito tiene que tener. Hay gente que viene de fuera y se lo da. Muchas veces nosotros nos cuesta un poco. Lo que quiero decir es que cuando se hace la excavación arqueológica, se dan cuenta de que esa muralla parece ser que no es musulmana. ¿Cómo no va a ser musulmana? Vamos a ver, desde que Alfonso XI conquista la ciudad tiene un problema, que él teme que se la vuelvan a intentar quitar. Por eso él tiene que reforzarla y vamos a ver, tiene que reparar lo que él ha roto. Él ha intentado tomar la ciudad, ha destrozado la muralla y él entiende que por donde él ha entrado pueden venir otros a entrar. Y parece ser que la muralla la reconstruye en un sitio distinto a donde estaban. Las murallas estaban por encima de ese nivel, las murallas estaban a la altura de la calle Villalta Medina, la calle que se ve por detrás, y ellos bajan la muralla a un nivel más bajo.
Para eso requieren un foso, lo que es una muralla, que ahí tenéis en la foto de arriba a la derecha una reconstrucción, que esto se puede ver en los paneles que están allí en las murallas. Claro, nosotros tenemos un problema, ¿las murallas cómo se llaman? Muralla ya meriníes no puede ser, árabe tampoco, podemos llamarle murallas medievales y no nos equivocamos nunca. Murallas medievales, claro, 1340 y tanto. El rey Alfonso XI, después de conquistar esta ciudad, se dirige a conquistar Gibraltar, que está todavía en manos de los meriníes también. Muere de la peste en 1350 y a partir de la muerte del rey hay una guerra civil entre un hijo legítimo, Pedro, el que se le llamó el Cruel, le decían el justiciero, ya cuando murió le cambiaron el apelativo porque ya estaba muerto. Y el otro hijo, Enrique II, el de las Mercedes, hijo ilegítimo del rey y del Honor de Guzmán, que se enfrentan durante 18 años, 19 años, hasta que en 1369, todo el mundo conoce aquello de ni quito ni pongo rey, pero pido mi señor, ¿verdad? Los dos hermanos, dice la leyenda, tal vez no sé ni verdad, que se enfrentan en los campos de Montiel, vence Enrique, y en esa guerra civil, que acaba en 1369, cuando el rey Pedro muere y su hermano, le quita el trono, es cuando aprovecha el reino de Granada para venir y quitarnos otra vez la ciudad. Esta ciudad, que había sido 25 años cristiana, que había tenido catedral dedicada a Santa María de la Palma, que había tenido un convento mercedario de la época, que había sido una ciudad muy peligrosa, porque estaba rodeada tanto en África, Gibraltar, Castellar, Jimena, todo era musulmán, toda era árabe, menos esta ciudad vuelve a caer en manos de los musulmanes, en manos, ahora ya no de los meriníes, en manos del reino de Granada. Los granadinos entienden que no pueden mantener las dos ciudades, Gibraltar, que sigue siendo musulmana, y esta ciudad, temen perderla y destrozan esta ciudad durante un montón de meses con ingenieros y arquitectos de los que estaban construyendo la Alhambra, vienen porque la orden es destruyan la ciudad para que nunca jamás pueda volver a vivir nadie allí. Y esta ciudad desaparece. Señores, el lugar donde está y los acontecimientos históricos, curiosamente, han impedido que existan restos históricos. Porque si esta ciudad hubiera sido una ciudad normal, pues hubiera sido ocupada por otro y luego por otro, y siempre hubiera sido la misma ciudad, y dispondríamos pues de mezquitas y de barrios tal y de librerías, sabrá Dios. Pero el lugar que ocupa la ciudad ha dado lugar a que no existan restos, porque los restos arqueológicos sí, lógicamente, pero los restos que podamos ver no están. No tenemos ni las murallas ni nada de eso. ¿Qué ocurre? Que esa ciudad queda así. Esto es un grabado de 1709. La ciudad 325 años no va a existir. Va a ser un lugar curioso, lleno de ruinas, unas ruinas que daban miedo, dicen los viajeros de aquellas épocas, ruinas que daban miedo. La ciudad ha sido destrozada a conciencia, con lo cual nadie va a vivir aquí, pero sí hay restos, hay agua, el río de la Miel afortunadamente no lo cegaron. Existen restos de las construcciones aquellas, restos romanos seguramente también habría, y este lugar es un lugar propicio para huertos, para gente que cuida animales. Claro, hasta que ocurre algo. ¿Qué ocurre? Ocurre que los ingleses toman Gibraltar, volvemos a hablar del lugar estratégico. Los ingleses toman Gibraltar, y esa toma de Gibraltar produce que la gente de allí salga. Vienen aquí vinieron pocos, se van a San Roque, la ermita de nuestro Señor San Roque, donde ellos iban. La ermita de San Roque era para los gibraltareños como la ermita de la Luz para la gente de Tarifa, un lugar donde tienen a su imagen, donde tienen devoción y a las que ellos se acercan en determinadas épocas a rendirle culto. Cuando ellos se quedan sin Gibraltar y tienen que salir en agosto del año 1704, pues ¿dónde van? Donde tienen a su ermita de nuestro Señor San Roque. Otros van a una zona de ahí de los barrios, otros ríos, el río Palmones, y unos cuantos, tal vez los que no tenían otro sitio donde ir, se vienen a aquellas ruinas que daban miedo. Claro, las ruinas que daban miedo tienen la ventaja de que de los tres lugares que hemos citado es el único que está junto al mar. Junto al mar hay un río, y ustedes ven ese barquito, se ve gente aquí remando, van a por tabaco. Sí, van a por tabaco, sí. No es broma, no es broma. Vamos a ver.
John Breville, que es un escritor inglés que viene por aquí en 1709, dice que en estas ruinas hay un destacamento militar para evitar el contrabando de tabaco, ya a los 5 años de ser Gibraltar británico. Yo creí que lo del tabaco era algo muy posterior, que al principio se habría hecho contrabando con mercancías normales de uso cotidiano. No, él dice que el destacamento militar intenta evitar el contrabando de tabaco. Estamos hablando de 1709. O sea, por eso digo que tampoco nos vayamos a asustar, porque es que esto es algo histórico. Estamos hablando de una actividad ilícita, pero histórica también. Esto da lugar a que ese sitio, junto al mar, donde empieza a venir gente al olor de la guerra. Gibraltar se le intentamos quitar a los ingleses a continuación de perderla a nosotros. En 1704, en 1727, en 1779, y eso da lugar a que aquí empieza a llegar gente que no tiene un mejor sitio donde ir. Nadie viene aquí en aquella época si está mejor en otro sitio. Aquí viene la gente en busca de oportunidades. ¿Por qué? Pues aquí hay muchos riesgos. Bueno, la vida era muy peligrosa en aquella época, ¿verdad? Entonces venir aquí suponía una oportunidad de vivir lícita o ilícitamente de algo. Este lugar era peligroso, pero era un lugar que daba oportunidades de ganar dinero. Eso hace que la ciudad tenga que empezar otra vez. Es la tercera vez que empieza, con Roma, con los musulmanes, y ahora otra vez empieza. ¿Qué tienen? Piedra, madera, árboles cercanos, agua dulce, lugares donde cultivar y oportunidades, porque esta ciudad no es de ningún señor. Esta ciudad es del rey, es una ciudad de realengo, desde el tiempo de Alfonso XI, no es del duque de Medina Sidonia, no, es una ciudad real, es una ciudad donde los terrenos se van a ocupar por gente que viene aquí a ocupar. Eso da lugar a que un personaje que todo el mundo conoce, lo conoce porque tiene una plaza, y más bien lo conoce porque tiene un parque. Si no llega a tener el parking, porque la plaza le decimos la Plaza Mayor. Es que eso lo hablamos mucho en clase. Somos un pueblo singular. Hay una plaza mayor y otra plaza. La mayor es la más chica. Claro, los valentineños hemos pensado que lo mejor es que la mayor sea la grande. No, porque no tiene mucho sentido que haya dos, una chica y una grande, y la mayor, señores, la plaza mayor es la pequeña, la que está dentro de la que tiene los jardines. Claro, la plaza grande, donde están los bares y demás, es la plaza Berbón. Pero como hemos pensado, no puede ser, la mayor tiene que ser la mayor. Pues entonces la mayor es la mayor, y ya digo, Berbón, el hombre, menos mal que tiene un parking, el parking le ha salvado. No, en serio, no es tontería. ¿Por qué? No, en serio, lo digo porque hay un problema. Hay otros dos personajes que no tienen parking, que entonces no nos conocemos de nada. Es muy lamentable, pero son dos personajes que a nosotros nos gusta mucho hablar de ellos. Uno es una persona anterior incluso a Berbón. Berbón es un militar, es un jefe de ingenieros militares de España, que viene por aquí en 1720 y tanto, 21, 22, 23, y se da cuenta del lugar que está viendo. Ese lugar, el río, las dos lomas, los restos, dice que es buen lugar. Hay una isla con unos arrecifes. Oye, pues no es mal sitio este. ¿Por qué? Porque hemos perdido Gibraltar. Y tenemos, sí, pero tenemos Salvador, pero Salvador no está junto al mar. Y los bares tampoco. Es que está Palmones, sí, pero Palmones está en la misma orilla, no está elevada sobre el terreno. Claro, los romanos, los árabes, al final, Berbón es el que se plantea que esta ciudad, que se reconstruya la nueva Gibraltar en este lugar. Pero es que antes que él había habido otra persona, don Lorenzo Armengual. De don Lorenzo Armengual no conocemos prácticamente nada. Es un obispo de Cádiz, que anteriormente había sido ministro de Hacienda, había tenido problemas en la corte Felipe V. Viene aquí a esta zona y en 1717, antes que Berbón le dice al rey que tiene que edificar aquí una ciudad. Él ha hablado con toda la gente de la zona y todo el mundo coincide que hay que hacer una ciudad española en esta bahía y en este estrecho. Hemos perdido el control del estrecho y de la bahía, dan los ingleses en Gibraltar, desde Tarifa no se puede controlar y piensa que el sitio es este, ¿no? La verdad que no le hace mucho caso. Don Lorenzo Armengual le tiene tal aprecio y le da tanta importancia a este lugar que cuando los agricultores unos años después le pidan que quieren construir una iglesia o que quieren hacer una parroquia en este lugar, él lo acepta de inmediato porque él sabe que este país en ese momento le debe algo a este lugar. Ya digo, no hacen caso. Y luego tenemos otra persona también muy importante para nosotros que tampoco conocemos,
que es el primer párroco que tuvo esta ciudad. Un párroco que tiene con 20 y muchos años de párroco, don Pablo José de Rosa, Ausencia, un español de Gibraltar, cuya familia se había ido a Cádiz, y que luego él viene como coautor de su hermano, que era el párroco de los barrios, que tenía más largas, y que va a ser nuestro párroco desde que Algeciras eran unas ruinas hasta que él cumple 80 y tantos años. Llega de joven y se tira 50 y tantos años de párroco hasta que se convierte en un hombre mayor que fallece y es enterrado, seguro que debajo de la iglesia de La Palma. Es el que, ahora veréis, el que hizo una cantidad de cosas, yo les digo, Verbón, medio, pero estos dos personajes no conocemos siquiera que existieron cuando son dos personajes importantísimos en la historia de nuestra ciudad. Mirad, esta frase a mí me gusta decirla porque lo dijo don Cristóbal Delgado en una conferencia que dio en 1998 en la iglesia de La Palma. Se la comentaba a los niños cuando vamos a los coles para hablar con ellos y le decimos eso. Dice, la tenacidad quizá nunca comentada, quizá también intencionadamente olvidada de un pueblo somos nosotros, que cuando España estaba terminada, cuando algunas ciudades de nuestra geografía ya eran la admiración del mundo, empezaba Algeciras. Y a estas alturas, en 1998, está la cabeza de su comarca, tiene el puerto más importante de España y su nombre se pronuncia en todas las lenguas del mundo. Por aquí está Antonio Jiménez, un compañero, que cuando vamos a los colegios, él es uno de los que les cuenta la historia de Algeciras a los niños. Lo mismo que yo he hecho con ustedes, tal vez en un poco menos de tiempo y adaptado lógicamente a la edad de los 9 años. Y él tiene una costumbre que es genial, yo no la voy a hacer con ustedes, pero él lo hace con los niños cuando acaba. Y es decirle a los niños, ¿alguien de ustedes me resume la historia de Algeciras con una sola palabra? Una sola palabra. Y primera vez que lo hizo, levanta un niño la mano, un niño de 9 años, y dice Antonio, ¿qué palabra? Dice, importante. O sea, aquel niño había llegado a la deducción que este lugar tenía que ser importante, porque las cosas que han ocurrido no pueden ocurrir en cualquier parte. Mirad, este es el escudo de Algeciras. El escudo, tenemos un escudo, este escudo tiene 4 años nada más. El escudo fue en el boletín oficial de la Junta de Andalucía, enero de 2015, y este es un escudo oval, que significa que esta ciudad tuvo obispado, es un escudo, bueno, con Castilla, en fin, etcétera, etcétera, y sobre todo en el pergamino aparece una cita en latín, que nunca había tenido y que ha sido una propuesta del cronista oficial y del Ayuntamiento de Algeciras a las autoridades para que nuestro escudo se registre con esa frase: ciudad fundada sobre el olvido y 2 veces restaurada. No es habitual que una ciudad desaparezca y vuelva a aparecer, desaparezca y vuelva a aparecer y desaparezca. Siempre aparece. Algo tendrá que tener de importante y aquel niño lo vio de manera clara y evidente. Este lugar es importante. Mirad, desde que la ciudad existe, renovada desde el siglo XVIII, es la ciudad más cartografiada del mundo también. El tema militar, el tema ferroviario, el tema portuario, han dado lugar a una cantidad de planos de nuestra ciudad tremendos. Si buscamos en archivos digitales y archivos físicos, vamos a encontrar la cantidad enorme de planos que tiene Algeciras. Continuamos. Mirad, otra imagen de marca que nosotros no hemos considerado. ¿Cuántos kilómetros cuadrados tiene Algeciras? 86 aproximadamente. Es una ciudad muy pequeñita en términos municipal porque cuando el reparto de 1755 alguien pensó, bien pensado por cierto, creo yo, que como esta ciudad iba a tener una riqueza marítima tremenda, el reparto del campo perteneciente al término de Gibraltar, que se iba a repartir en lo que ahora es la línea que no existía, San Roque, Los Barrios y nosotros, el reparto hace que tanto San Roque como Los Barrios tengan una gran cantidad de terreno y nuestra ciudad se queda con una esquinita pequeña. ¿Por qué? Dice, no, ustedes van a sacar sus recursos de otro lugar que no es la tierra. Bueno, esos 86 kilómetros cuadrados, que son muy pequeños, no nos hemos parado a pensar. La mitad de ese terreno son espacios naturales protegidos. Tenemos 18 kilómetros cuadrados que corresponden al Parque Natural de los Arcos Locales y 23 kilómetros cuadrados del Parque Natural del Estrecho. Y un poquito, muy poquito, de la desembocadura del río Palmones, de las marismas del río Palmones. Miren ustedes, ese trocito, Parque Natural de las marismas del río Palmones. O sea, nuestra ciudad tiene la mitad de su territorio. Si ustedes buscan en algunos lugares, les van a decir que el 80% de nuestra ciudad es término forestal y natural.
Si nosotros hablamos de Getares, de Regoncillo, de los Altos de Getares, de Pelayo, de Botafuego, del Río de la Miel, de los Canutos, de la Trocha, sabemos de lo que estamos hablando, ¿no? ¿Por qué nunca hemos considerado que nuestra ciudad es una ciudad que es un enclave natural importante y tiene mérito por eso? Siempre decimos, pues en tal sitio y los senderos tenemos un lugar de carácter natural muy importante. Volvemos al lugar. Vamos a seguir. Yo tengo un lío con esto del micrófono. Vamos. Ahí tienen ustedes un mapa de 1726. Este mapa es de la época de Verdún. Miren ustedes la isla verde y miren ustedes los arrecifes. Esto es un sondeo de la dársena, el Río de la Miel, los restos de las dos ciudades, se ve bien, ¿verdad? Y hay un sondeo preciso del fondo del mar en 1726. ¿Qué estaban buscando? Tener un lugar donde el fondeo fuera fácil. Señores, vamos a acabar intentando tomar Gibraltar. Estamos en 1726. Al año siguiente es un intento de toma de Gibraltar. Es la época de Borbón. Este lugar es el puerto que va a dominar el estrecho, el puerto español, porque digo, el otro puerto es el inglés, porque está en Gibraltar. ¿Cuándo comienza a realizarse la obra del puerto de Algeciras? La obra de empezar a poner bloques para hacer un puerto. Señores, en 1913. O sea, 187 años después. El periodo es largo. ¿Por qué a esta ciudad le costó tanto empezar a tener un puerto? Miren ustedes. El primer documento es una carta abierta que los algecireños le presentan a la reina Isabel. Cuando alguien presenta una carta abierta es porque no le han hecho caso con la carta cerrada. O sea, si yo le mando una carta a alguien y no me hace caso, la siguiente vez se la publico en el periódico para que lo lea todo el mundo. Esto se publica en un periódico de Madrid, El Heraldo, y hay una frase que dice: señora, a la reina, diga usted estas palabras, hágase el puerto de Algeciras. Pero el caso es que no lo diga. 10 años después, en el 62, dice: los ayuntamientos del campo de Gibraltar, ya lo llamaban así, se presentan en Cádiz para ver al ministro de Fomento para pedirle el puerto. Y dice el ministro que, por supuesto, la importancia de lo que siempre se dice, por supuesto, le hicieron el puerto. Miren ustedes, en el año 1887, han pasado 25 años de la primera carta, han cambiado el régimen político, somos monarquía, luego fuimos república, luego, y sigue igual, luego es monarquía. El Ayuntamiento de Algeciras acaba de elevar al ministro de Fomento una razonada exposición. Este tío llevaba razón, era una razonada exposición. El proyecto aprobado, que no les hicieron caso. Miren ustedes, esta es la sesión inaugural. Vamos a ver, ese documento es la sesión inaugural de la Junta de Obras del Puerto de Algeciras, 30 de septiembre de 1906. La conferencia de Algeciras, la llegada de políticos, todo eso ha dado lugar a que alguien se dé cuenta que hay que hacer la Junta de Obras del Puerto. ¿Presidida por quién? Por el alcalde, don Emilio Santacana, otro personaje. Esta es la inauguración de las obras del puerto de Algeciras. Esta inauguración tiene lugar, ahí hay personajes que nosotros conocemos, algunos de ellos. Por ejemplo, está el general gobernador, que nos suena porque tiene una calle, don Diego Muñoz Cobo, y Serrano estaba ahí. Ahí está otro personaje que no lo hemos nombrado nunca, no tenemos nada con él, que es nuestro diputado por el distrito de Algeciras. Se llamaba don José Luis de Torres. Tuvimos la mala suerte de ponerle una calle, pero le pusimos la Marina. Y el pobre no pudo con la Marina, porque la Marina es la Marina, nos pongamos como nos pongamos, y al final se quedó sin calle y se quedó la Marina. Es curioso, el ministro que aparece en la foto, don Miguel Villanueva, sí le pusieron una calle. La calle que va por delante de los antiguos hoteles Hispano y Términos, y se sigue llamando Villanueva, aunque la gente no sabe que es el apellido de una persona. La gente creía que tenía que ver con la Villa Nueva, en la Villa Vieja, el laberinto este que tenemos nosotros, y nadie se ha dado cuenta que es el apellido de un ministro. Además, el ministro tiene una cosa curiosa.
el ministro había cesado el día antes, vino ya cesado, pero como no tenía moto, mandaron a este que no, y ya se vino después otro siguiente, ya tuvo que venir. Mirad, el pueblo de Algeciras me imagino que estaría incrédulo. Fijaros, por fin íbamos a empezar un puerto. El otro día, Juan Trujillo, ¿está por ahí? Juan el otro día, hablando con los niños en los coles, les dijo que el puerto de Algeciras era un milagro. Y el milagro fue que lo empezaran. Miren ustedes, esta imagen que tienen ahí, esa es la Marina. Eso es una playa llena de anclas de almadraba y de suciedad que trae el mar. Esto es 1913 más o menos. El 25 de mayo de 1913 empieza todo. Tenemos el único puerto del mundo que tiene cumpleaños. ¿Me explico? Si ustedes van a cualquiera de los importantes puertos del mundo, de Asia, de África, de América, de Europa, le dirán que ese puerto es desde la Edad Media, que ese puerto comenzó. Nuestro puerto tiene cumpleaños, es el 25 de mayo. En 1913, en 2013 cumplió 100 años y no fuimos a decirle felicidades. Sí, no tenemos cariño con ciertas cosas. Tenemos un puerto. Ese puerto que empezó así es este, 100 años después. Ustedes se imaginan a los algecireños de hace 100 años, si alguien les llega a decir esto. Estos son los datos de diciembre de hace un par de meses. 107 millones de toneladas. El segundo, 76. El tercero, 67. Si queréis, podemos mirar, que no lo vamos a hacer, puertos históricos que llevaban existiendo en España de tiempo inmemorial, y ahora date cuenta con que tienen 4 millones. 107 a 4. O sea, el lugar era importante. El problema fue que se tardó mucho en que nos dieran un puerto. Pero el lugar era importante. No se equivocaron los que lo pedían, los que le escribieron a la reina. ¿Quiénes serían ellos, señores? Miren ustedes, era gente importante. Por ejemplo, don Valentín Sáenz Laguna, que tiene una calle que pone debajo promotor del puerto y tal. Fue uno de aquellos. Gente que tenía, yo me pongo muchas veces a pensar, los papeles, y toda la gente que empezó con el puerto, si les llegan a decir que íbamos a ser el primer puerto, no se lo hubieran creído. O los vecinos, como decía don Juan Pérez Abriete, la situación no la pueden quitar. Eso está ahí, eso no lo va a quitar. Mirad, yo también cuento algunas veces esto. Progreso de Algeciras a finales del siglo XIX, principios del XX. Mirad, estas son cosas que pasaron en Algeciras. Nosotros teníamos temas pendientes, todo estaba pendiente. El mundo se estaba haciendo y nosotros teníamos todo. Teníamos que empedrar calles. Curiosamente, eso no se olvida. La primera calle que se empedró se llamaba San Pedro. Se llama San Pedro, el Callejón del Río, decimos nosotros, ¿no? Esa es la primera calle que se empedró. Ahí tenéis, a partir de ahí, todo. La Cámara de Comercio, las obras del puerto, el asilo. Pero yo les quiero comentar algunos detalles curiosos. Por ejemplo, este. Algeciras es una de las primeras ciudades de España donde comienza el alumbrado eléctrico. Ahí está Gerona, está Haro en La Rioja, está Jerez de la Frontera, hay varias. Pero Algeciras es una de las primeras, por supuesto, pero como dice ahí, antes que la capital. En Algeciras hay unos emprendedores, se llaman ahora emprendedores, ¿verdad?, que idean crear una fábrica de la luz eléctrica. 1891, detrás de la Capilla de Europa. Nosotros algunos la conocimos como la fábrica de hielo. Ese era el lugar, ese era el lugar. Por ejemplo, Algeciras es uno de los lugares donde primero se empieza a practicar ciertos deportes. En 1899 en Algeciras se jugaba al golf. ¿Dónde? En la zona del Polvorín. Habían alquilado los británicos, claro, siempre los británicos jugaban al golf, nosotros jugaríamos otra cosa. Habían alquilado unos terrenos para venir a jugar al golf. En los últimos trabajos de don Francisco García Corral sobre el estudio de la Algeciras Club de Fútbol, ya estamos a finales del siglo XIX con el fútbol. Parece ser, según él, que el fútbol aquí no lo trae los de Gibraltar, lo trae los de la compañía del ferrocarril, británicos también. Cuando vamos nosotros a la zona de Huelva, ¿verdad?, el poblado británico, y se habla de que el fútbol empezó allí, pues el gol, mira, el primer campo de gol de la península de España es en 1904 en Madrid, Puerta de Hierro. Nosotros tuvimos uno en esa misma fecha, que es el del Hotel Reina Cristina. Pero es que incluso antes hay documentos. Y por supuesto, algo de lo que hemos hablado muchas veces. Tuvimos la primera escuela de aviación de España, con
aeronaves francesas en la zona de Palmones y los mismos que edificaron el Kursaal de madera que todos hemos visto en fotografía o hemos comentado y que se quemó en 1942. Pues miren ustedes, si este lugar. Tenemos el Hotel Reina Cristina. Ese recorte que pone ahí, Algeciras tiene la fortuna de poseer el mejor hotel de la península. El mejor. Es que el Hotel de Madrid no estaba. El Hotel Palace no estaba. El mejor hotel de España estaba aquí. Miren ustedes. Estos son recortes de prensa por años que nos dice quién venía aquí. Aquí venía la reina Alejandra de Inglaterra, la reina Amelia de Portugal, la reina de España habitualmente, la madre de la reina Victoria, que era la infanta Beatriz, la hija pequeña de la reina Victoria de Inglaterra, el señor Eduardo Dato, es que pone 1909, la emperatriz Eugenia de Montijo, la esposa de Napoleón III. Por ejemplo, George, este es un señor que había sido primer ministro británico después de durante la Primera Guerra Mundial final, dimite y se viene al Hotel Reina Cristina y se trae a todo su gabinete dimitido para pasar una vacación aquí relajándose, me imagino que de la tensión que habían tenido. Mirad a la reina Victoria o la reina de Rumanía, era habitual que este fuera un lugar donde venían los reyes de los principales países a pasar días de descanso. ¿Por qué? Porque teníamos uno de los mejores hoteles de Europa en este lugar. Mirad, fuertes del siglo XVIII. El fuerte de la Isla Verde, que ya está dentro de los terrenos portuarios, el fuerte del San García, que quedan ruinas, el fuerte del Tormo, que también está muy arruinado entre Tarifa y a Punta Carnero, o el fuerte de Santiago, que ahí sí vamos a hacer un poquito de frío. El fuerte de Santiago, que sabemos dónde estaba, detrás del edificio documental, ¿verdad? Ahí junto al parque, y que no hemos sido capaces de darle el valor histórico y el respeto histórico que merece un lugar desde donde se mató a gente y donde murió gente. Piensen lo que hay detrás de ese lugar. Han puesto el lugar que debe existir, lógicamente, es un lugar para que correteen los perros. Probablemente no sea ese el mejor lugar, porque ahí hubo un fuerte del siglo XVIII. Esa maqueta que ven ahí está en la residencia militar, ahí junto al sitio, y si entran ustedes lo verán que está allí. Es una maqueta del año 2002, ¿verdad? Y esa maqueta es muy interesante porque nos muestra algo que nosotros hemos dejado perder. Señores, si hablamos de la iglesia de La Palma, edificio de 1738 y el padre Pablo José de Rosa, es un edificio que tal vez no tenga un gran valor artístico, pero es lo mejor que pudieron hacer. Estamos hablando de aquellas ciudades ruinas, aquella ciudad peligrosa, aquella ciudad donde ellos empiezan a vivir y donde no tienen más remedio que hacer una iglesia que don Lorenzo Armengual, el obispo aquel, les permitió hacer y les ayudó a hacerlo. Tenemos, por ejemplo, esto. Y ahí está nuestro amigo Pepe Pavón, nuestro amigo Pepe Martín, con un reloj monumental que está ahí desde 1805, cuando se concluye la torre, porque la Torre de La Palma no va con el edificio, vino después, igual que las dos naves inferiores, y tenemos un reloj más grande, vamos a presumir, más grande que el de la Puerta del Sol de Madrid, más antiguo que el de la Puerta del Sol de Madrid y igual de exacto que el de la Puerta del Sol de Madrid. Es un reloj que no lo hemos visto, muchos de nosotros no lo hemos visto nunca, pero el problema no es ese, el problema es que no lo hemos oído. ¿Cómo no lo vamos a oír si estamos, no? Señores, ¿se han dado ustedes cuenta que cuando suenan las campanadas, cuando pasa poco más de un minuto las vuelve a tocar? Hay gente que no lo ha escuchado, piénsenlo, por si alguien pierde la cuenta, te la vuelve a poner. Eso fue un avance en la relojería monumental, porque el reloj sabe la hora que es, pero vuelve a tocarte una hora que ya ha pasado, hace un minuto y pico. Es muy curioso en los relojes. Señores, gracias a Dios y gracias a Pepe, a José Luis Pavón, tenemos la oportunidad de visitarlo. Ustedes organicen un grupo, hablan con nosotros y seguramente muchos de ustedes lo conocen. Tenemos un hospital de la caridad. Como decía don Cristóbal Delgado, estaban hasta arriba, no podían, y sin embargo se entretuvieron en hacer un hospital para ayudar a la gente que venía de fuera y no tenía dónde estar cuando estaba enferma. Es un hospital de 1752, están haciendo un convento, están haciendo un hospital, se les cae la capilla de Europa que estaba muy antigua.
Todo eso lo hacen a la vez, estos algecireños de aquella época. Miren ustedes, en 1800, unos años después, teníamos al sacerdote que lleva al hospital, a don Juan de Lima, y viene un imaginero de Cádiz a ofrecerle un retablo. Le pregunta cuánto vale el retablo, y dice, eso no lo puedo yo pagar, si yo no tengo ni para darle de comer a la gente que tengo aquí. Ese es el Hospital de la Caridad. Señores, muchos de nosotros tenemos relación con ese hospital, algunos de nosotros, algunos nacieron, otros han sido intervenidos, le han nacido hijos, a lo mejor también ahí. O sea, es un hospital que afortunadamente ahora es museo, gracias a Dios. Yo les invito a que vayan al museo a verlo y a intentar entenderlo, pero es un lugar muy interesante históricamente, ya digo, y porque tiene en su interior unas escaleras muy curiosas que tienen un valor, Afortunadamente seguimos contando con el edificio. Tenemos la capilla de Europa. No es la capilla original, es una capilla que se hace, como ven, en 1769. Luego antes, en ese lugar, más o menos, fue un chozo, para que la gente que había aquí en la ruina fuera a sus obligaciones religiosas, no era más. El obispo dice que es un chozo, pero que está digno. El terremoto de 1755 de Portugal, de Lisboa, ayuda a que se derrumbe. La hermandad del Rosario de Nuestra Señora de Europa, igual que la hermandad de la Santa Caridad de nuestro Señor Jesucristo, había hecho el Hospital de la Caridad. Eso, Paco López, este año lo volveremos a hacer, supongo, iremos allí a contarlo desde su interior. La Palma, la hemos hecho muchos años con Pepe Ortega. Pepe Ortega nos ha explicado cómo es la imagen, y vamos a ir a ver La Palma y vamos a fijarnos en cada detalle. Y luego tenemos nuestro edificio, señores, récord del mundo durante 30 años. La cúpula más amplia de hormigón de una sola pieza, hecha por el ingeniero Eduardo Torroja, una de las obras cumbre de la arquitectura española en el siglo XX. El ingeniero Torroja presumió de ella. Esto que ven ahí es de abril del 36, unos meses después de hacerlo, él presume. El ingeniero Torroja podía presumir de otras muchas cosas, pero él presume de que ha batido el récord del mundo. 30 años, desde 1935 hasta el 65. Claro, también es verdad que el 6 de marzo del 64, el Ayuntamiento de Algeciras decide, aprueba ponerle su nombre al mercado. Mercado Ingeniero Torroja. Don Eduardo había muerto en el año 61, o sea, ya había fallecido, joven, él era del año 99, tenía 61 años, murió en su despacho trabajando, pero era un hombre con una vocación a hacer su trabajo tremenda. El caso es que tampoco le hemos puesto nosotros el nombre. El nombre donde pone Mercado Ingeniero Torroja. No hemos tenido todavía lugar. Hace 55 años va a ser ahora que se le puso el nombre. Vamos a intentar que cuando venga, señores, siguen viniendo estudiantes de arquitectura y de ingeniería a verlo. Se hacen estudios, miren en internet, busquen. Hay ahora mismo tesinas de graduados de ingeniería, pero estamos hablando de la Universidad Politécnica de Barcelona, no de aquí, que su trabajo fin de carrera es este, un estudio del mercado con los métodos actuales que vienen a demostrar lo que hicieron el ingeniero Torroja y sus ayudantes con lápiz y bolígrafo y goma. Ellos lo hacen ahora y dice, han llegado a la conclusión de que no se cae, ya nosotros lo teníamos hace tiempo, que no se iba a caer. Señores, vayan al mercado y miren hacia arriba. Además tenía una cosa muy interesante el mercado. Torroja hizo un mercado, él no hizo un palacio de congreso, hizo un mercado, y afortunadamente nosotros lo utilizamos como mercado. Es que no tiene acústica, es que es un mercado, no es una sala para conciertos, es un mercado. Él hizo un mercado, y un mercado es, a lo mejor, deberíamos darle la importancia que tiene. Mirad, otro, año 71, tercera medalla en la exposición de Bellas Artes del año 68, cuando se hace el proyecto de un señor de Linares de Jaén, nacido en el año 30, Este señor, en su biografía, pone que fue medalla de Bellas Artes, y esa medalla de Bellas Artes es por este edificio. Es el máximo galardón que él tiene. Don Fernando Garrido Rodríguez, este señor,
que nació en el año 30, que tiene una página web, mírenla, donde él presume de este edificio. Él presume porque es un edificio que, como dice Paco García, otro de las personas que están con nosotros, que es el que entiende y conoce el mercado Torroja, él también nos dice que esta obra de aprovechar el desnivel del terreno para hacer algo relacionado con el mar, porque el autor dice que tiene que ver con la caracola, también lo hizo para escuela de arte, y sigue siendo escuela de arte, sigue siendo escuela de arte. Yo voy a finalizar simplemente, yo no voy a comentar lo que voy a poner ahora. Yo me puse a buscar personajes algecireños, y sobre todo antes personajes que nos hayan hecho algunas, nos hayan favorecido o hayan tenido interés por nosotros y que a nosotros nos suenen mucho. Hay muchísimos, vamos a hacerlo rápido. Está don Lorenzo Armengual, que decíamos que no lo conocíamos, se parece al cardenal Richelieu, ¿verdad? Un hombre así conspirativo. Al general Castaño, nuestro alférez mayor, a la reina Victoria Eugenia, que hemos comentado antes, personas íntimamente relacionadas con la ciudad, a Sir Alexander Henderson, no tienen ningún orden histórico, por supuesto, al padre Flores, que vamos a decirle, a don Eduardo Rojas, al duque de Almodóvar, o por ejemplo, a estos dos primeros señores que en su momento fueron jefes, comandantes de marina de la ciudad de Algeciras, jefe del apostadero naval, uno de Z, un gran investigador, hombre, a don Federico Gravina, no suene, sabemos quién es, o a don Eusebio Calonge, a don Fermín Requena, a Helmut, al Papa Clemente VI, en la Edad Media nos dio una diócesis. Señores, una lista de nombres, pueden ser lo que tengan interés, la puedo pasar. Y algecireños, tenemos algunos. He procurado, salvando dos casos, que serán personas que han fallecido. Hay dos casos en que no, los demás, todas las fotos son de... Este señor aquí abajo fue ministro de Educación en la Segunda República, Rafael Amedeo, el pintor, Almanzor, con sus sombras y claridades, pero era nuestro, Ramón Puyol, don Rafael Millán Picasso, don José Luis Cano, Pomponio Mela, un cartógrafo, un geógrafo romano, que por cierto tiene una estatua, un busto en Ceuta, y aquí tiene una callecita, gracias a don José Rivera. Ahí tienen ustedes más personajes, vamos a meter también toreros, escritores, militares, médicos, personas dedicadas a la ciudad, vamos a meter a filósofos, a futbolistas, a militares, a uno de los primeros de las personas que hizo resurgir el rejoneo en España, don Antonio Hernández Marcet, escritores como don Manuel Osorio, que no conocemos. Tenemos también a Juan Lópezita, que falleció no hace mucho, el jugador algecireño con más internacionalidades en la selección española. Hay dos personas, don Manuel Sotomayor, el arqueólogo, muy mayor que vive, y Flores el Gaditano, también vive afortunadamente. José Alcoba Moraleda, pintor y profesor, don Joaquín Ibáñez, Cara Ancha, el torero. Señores, podemos añadir personas. Benigno Morales, el famoso liberal que murió fusilado en Almería. O sea, tenemos muchas personas que alguna vez tuvieron mérito y los algecireños muchas veces no los conocemos. Algunos tienen una calle, también, ¿verdad? Y por último, ahí tienen ustedes cuadros pintados de esta ciudad, pero por pintores que no sean, ni estén vivos, ni sean españoles. O sea, que hayan tenido que venir. Porque si es de cerca, lo mejor es que no tiene otra cosa mejor que pintar. No, han venido. Esto es un grabado, fijaros, de 1860. Esto es otro pintor, estamos hablando del siglo XIX. Esto es un pintor que empezó a pintar de una manera que de otra vez que se está hecho desde Gibraltar. Son pinturas, la mayoría de ellas del siglo XIX. Por ejemplo, Alfred Est, que es una persona que hizo un montón de pinturas de la ciudad. Miren la plaza de toros de arriba, o miren ustedes los arcos. Ese cuadro de abajo se llama Fiesta Campestre, y era porque en los arcos de la Perlita, había una romería que se hacía 2 veces al año. Además lo hacían 2 veces, el 24 y el 29 de junio, 5 días de diferencia nada más. Una era por San Juan y otra por San Pedro y San Pablo. Mira que podían haberlo hecho más, ¿verdad? No paraban. Esta también, mira qué cuadros. Son cuadros con un punto de luz. Si eran de noche, les ponía un punto de luz.
es evidente que son de Algeciras, ¿no? Tal vez el de aquí abajo es que lo pone el título, de abajo a la derecha lo pone el título. Ahí tienen ustedes el obelisco que se derribó en el año 25, tienen ustedes, mirá cómo era la Marina, o tienen ustedes desde la calle Montereros, ¿no? Parece que es. Lo que pasa es que ha hecho una trampa, le ha puesto reloj a la cara oeste de la torre que no tiene, pero él quería poner el reloj, quería demostrar que lo tenía y ha hecho un poco de trampa en el cuadro, ¿lo veis? Al fondo se ve Gibraltar. Mirad, esto es otro cuadro, lo pone aquí, Algeciras 1891, porque la escena taurina podía ser en cualquier otro lugar. Este cuadro, yo es que le tengo a este cuadro cierto cariño. ¿Sabéis cómo se llama? La Catedral de Algeciras. Tiene ese nombre. El pintor que lo hizo pensó que la iglesia de La Palma era una catedral. No estábamos desencaminados porque el obispo era obispo de Cádiz y Algeciras, por lo tanto, ¿por qué no? Y este otro cuadro es muy singular. Esto es de una señora americana, estadounidense. Esta señora recorrió España y pintó casas de Cuenca. Cuenca siempre se ha pintado mucho. De Granada, y pintó esto. De Andalucía creo que no tiene nada más que esto. Sería ya su camino hacia Gibraltar para ir a su país. El caso es que miren ustedes ese cuadro, y este cuadro es de 1910 por ahí. Somos 121.414 algecireños. Empezamos el siglo XX con 13.000. Y me decía el otro día alguien, dice que esta ciudad, mucha de la gente que hay aquí no es de aquí. Y yo le pregunté, digo, ¿y eso es bueno o malo? Porque muchos de nosotros, algunos de nuestros abuelos no eran de aquí, o a lo mejor más de uno, más de dos, y puede ser que hasta los 4. Si esas personas vinieron aquí en un momento determinado, era porque les hacía falta venir. Nadie va a un sitio tan peor que su sitio, que su ciudad. Si vinieron aquí y nosotros, que somos sus nietos, sus bisnietos, seguimos estando aquí, a lo mejor es porque esta ciudad los acogió en condiciones. Yo siempre pienso que es mejor una ciudad que venga la gente de fuera, que no que la gente de la ciudad se vaya afuera. Es mejor. Es curioso, pero somos una ciudad que tiene 108 nacionalidades reconocidas por el ayuntamiento. 100 personas de 108 países distintos viven en esta ciudad y el ayuntamiento los tiene listos. Yo he puesto ahí, claro, lógicamente en Europa hay muchísimo más, hasta los que hay 100. Fijaros los poquitos que hay 14, que hay 100 personas de cada nacionalidad. Pero es curioso, 108 nacionalidades distintas en esta ciudad. Ahora, miren ustedes, son en total 10.500 personas las que no son de aquí y el ayuntamiento reconoce sus documentos. Por eso les decía, para terminar, yo creo que la ciudad tiene defectos. Yo le había prometido a la gente mía de patrimonio que iba a hablar bien de la ciudad. La idea es que terminemos con la misma idea del niño aquel que le respondió Antonio. Le sumamos a esta ciudad esto de una palabra. ¿Vale? Muchísimas gracias. ¿Alguien va a preguntar algo? Vamos a ver. Espera un momentito que había dicho Victoria antes de si alguien quería hacer una pregunta. Yo siempre me preguntaba, esta es una tontería mía, pero yo la voy a contar. Me preguntaba que por qué lo hago el jueves. Yo siempre digo que lo hago el jueves porque los lunes y miércoles trabajo en el centro de Ramón Jiménez, no puedo estar en otro sitio, y porque los martes hay fútbol. Sí, los jueves suele ser un día un poco más relajado en obligaciones, así que vamos a aprovechar el ratito que nos queda. Primero quisiera darle las gracias porque ha dado una conferencia magistral. La cuestión de que no se hiciera el puente tiene que ver con Cádiz. Vamos a ver, yo le voy a decir otra cosa.
El puerto de Algeciras da lugar a que a alguien le falten 107 millones de toneladas de mercancía que se operan aquí. Es humano que alguien no quiera que le hagan. Si depende de mí que alguien ponga una tienda igual que la mía en la calle de al lado, yo voy a intentar. El problema muchas veces no es alguien se opuso, sino es nosotros. A nosotros desde el siglo XVIII todo nos ha costado mucho, porque no existíamos. Todo costó mucho. Y hubo muchos algecireños que tuvieron que poner de su parte todo lo que pudieron para conseguirlo, y aún así nos costó mucho. Claro, había lo que yo empezaba diciendo, el sitio, la situación no nos la podían quitar, lo dice, las virtudes de la política, dice Pérez Arriete en un periódico de Madrid en el año 22, no nos van a poder quitar la situación privilegiada que tenemos. Y a la larga por algún lado saldrá, salió. Pero evidentemente hubo muchas entidades a las que no le interesaba que nosotros planteáramos una competencia, ¿no? Llámese ¿Cómo se llamaba anteriormente el mercado El mercado Torroja? La Plaza de la Palma ha sido Plaza de la Palma desde antes de que, normalmente, sí, en algunos periódicos, en algunos recortes de prensa hace mucho tiempo, se llama Plaza de la Palma. La Plaza de la Palma se ha llamado así siempre. Era la Plaza del Mercado. Las imágenes del mercado, el mercado inicial que hubo antes de Torroja, era un mercado de 1819-20. Ese mercado era un mercado típico de la época, que era un mercado con 4 paredes. Esas 4 paredes tenían unos arcos para que se pudiera guardar el material, y todas las mañanas se montaban una especie de mercadillo. Piensa una cosa, cuando Torroja proyecta el mercado, Torroja lo proyecta sin paredes. Las paredes son después. Él proyecta una cúpula con 8 puntos de apoyo, se montan los puestos todos los días, se vuelven a quitar y la gente durante la tarde puede pasear por debajo. La idea no es de un mercado con llave. La idea es de un mercado abierto como eran los mercados. Los puestos se ponían, los puestos se quitaban. No era como ahora que son puestos con cierta enjundia, con cierto nivel. Bueno, señores, creo que ya hay mucha...